Bienvenidos a Relatos del Corán. Hoy reunimos en un solo video las historias de 9 profetas que aparecen en el Corán. Relatos llenos de fe, paciencia, pruebas y victorias que nos muestran cómo Allah guió a la humanidad a lo largo de los tiempos. Aquí escucharás las vidas de Yusuf, Ayub, Yunus, Musa, Ibrahim, Nuh, Hud, Salih y Lut. Cada uno de ellos enfrentó desafíos únicos, pero todos compartieron el mismo mensaje eterno: adorar solo a Alá y vivir con justicia y humildad. Relájate y acompáñanos en este viaje a través de los relatos del Corán. Hace más de 3000 años, en una tierra marcada por el sol abrasador y la arena infinita, nació un niño destinado a dejar una huella imborrable en la historia. Un joven que conoció la traición, el exilio, la esclavitud, y que, contra todo pronóstico, terminó salvando a pueblos enteros. Esta es la historia de Yusuf, hijo de Jacob, contada tal como aparece en el Corán, la narración más detallada y conmovedora que existe sobre su vida. Desde niño, Yusuf mostraba una nobleza y pureza poco comunes. Una noche, tuvo un sueño extraordinario. Vio 11 estrellas, el sol y la luna inclinándose ante él. Al despertar, corrió a contárselo a su padre, el profeta Jacob. Este, con sabiduría y serenidad, le aconsejó: Hijo mío, no relates tu sueño a tus hermanos, pues podrían urdir contra ti un plan. El demonio es un enemigo declarado para el ser humano. Jacob entendía que las visiones podían ser mensajes divinos y que la envidia era una fuerza peligrosa que podía llevar a las peores acciones. Yusuf no podía imaginar que sus hermanos ya albergaban sentimientos de celos hacia él. Consideraban que su padre lo amaba más que a ellos. Reunidos en secreto, empezaron a conspirar. ¿Por qué no nos libramos de él? Así la atención de nuestro padre será solo para nosotros, murmuraban. Finalmente, uno de ellos propuso algo menos extremo: llevarlo lejos y abandonarlo. Así fue como, con engaños, convencieron a su padre de que les permitiera llevarlo al campo. Mientras caminaban, Yusuf no sospechaba nada, pero lejos del hogar, lo empujaron hacia un viejo pozo en medio del desierto. Su caída fue dura, pero no mortal. Desde el fondo oscuro podía ver un pequeño círculo de luz. Al regresar, los hermanos mancharon su túnica con sangre de un animal y dijeron a su padre: un lobo lo devoró. Jacob, con el corazón roto, comprendió que no era verdad, pero guardó silencio y encomendó su dolor a Dios. Pasaron pocas horas antes de que una caravana pasara por aquel lugar. Los comerciantes rescataron a Yusuf, pero no por compasión, sino para venderlo como esclavo en Egipto. Allí fue comprado por un noble, llamado Al-Aziz, quien lo trató con respeto y le dio un lugar en su hogar. Sin embargo, la belleza y nobleza de Yusuf despertaron la atención de la esposa de Al-Aziz, lo que llevó a una falsa acusación contra él. Aunque era inocente, fue encarcelado. En prisión, Yusuf se hizo conocido por su capacidad para interpretar sueños, una habilidad que siempre atribuía a Dios.
Años después, el rey de Egipto tuvo un sueño inquietante. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y espigas verdes junto a otras secas. Nadie pudo darle una interpretación satisfactoria. Entonces, uno de los sirvientes que había estado en prisión con Yusuf recordó sus dones y habló de él al rey. Yusuf interpretó el mensaje con claridad. Vendrán 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez. Almacena trigo durante los años buenos para sobrevivir a los malos. Con el poder que se le había concedido, Yusuf organizó los almacenes de Egipto con sabiduría y previsión. Durante los 7 años de abundancia, mandó recolectar y guardar grandes cantidades de grano, asegurándose de que nada se desperdiciara. Cuando la hambruna llegó, no solo Egipto, sino también las tierras vecinas, acudían a sus depósitos en busca de alimento. Entre aquellos que viajaron para comprar trigo, estaban los hermanos de Yusuf, sin saber que el hombre que los recibiría era aquel a quien habían arrojado a un pozo en su juventud. El momento se acercaba. La justicia divina iba a cumplirse. Pero no con venganza, sino con un plan mucho más grande. Impresionado, el rey liberó a Yusuf y lo nombró administrador de las cosechas. Su gestión salvó a Egipto durante la sequía. Fue entonces cuando, un día, llegaron unos hombres pidiendo alimento. Eran sus hermanos, que no lo reconocieron. Yusuf podría haberse vengado, pero eligió la compasión. Les reveló quién era, y entre lágrimas los perdonó, pidiendo que trajeran también a su padre para reunirse todos. Para comprender la magnitud de este momento, debemos imaginar lo que había pasado en los corazones de Yusuf y sus hermanos. Años de separación, de incertidumbre y de dolor habían marcado sus vidas. Los hermanos cargaban con el peso de su traición, mientras que Yusuf había soportado la esclavitud, la injusticia y el encierro. Y sin embargo, allí estaban, frente a frente. Yusuf, con el poder de decidir su destino y el de su familia, eligió tender la mano en lugar de castigar. Este gesto no solo salvó a sus hermanos del hambre, sino que restauró los lazos de sangre que parecían perdidos para siempre. En la tradición islámica, este momento es un ejemplo perfecto de cómo el perdón sincero puede romper las cadenas del rencor y abrir la puerta a una nueva etapa de paz y unión. La vida de Yusuf es una lección eterna sobre paciencia, fe y perdón. El Corán dice: Dios no deja perder la recompensa de quienes hacen el bien. A veces, los peores momentos son, en realidad, el inicio de nuestro camino hacia la grandeza. En la historia del Corán encontramos relatos que no solo narran hechos, sino que transmiten enseñanzas profundas para la vida. Una de esas historias es la de Ayub, conocido como Job en la tradición bíblica. Su vida es un ejemplo eterno de paciencia, resistencia y fe.
incluso en medio del sufrimiento más extremo. Hoy conoceremos su historia tal como la recoge el Corán. Ayub no era un hombre común. El Corán nos lo presenta como un profeta justo, agradecido y obediente a Allah. Su vida antes de la prueba estaba colmada de bendiciones. Tierras fértiles que producían abundancia, rebaños saludables que pastaban tranquilos, riquezas que le permitían ayudar a los necesitados y, sobre todo, una familia numerosa que llenaba su hogar de alegría. En su comunidad era respetado y querido, no solo por su prosperidad, sino por su humildad y su compromiso con la justicia. Pero la historia de Ayub nos recuerda que incluso los más justos pueden enfrentar pruebas. Sin previo aviso, la prosperidad comenzó a desvanecerse. Primero fueron sus campos, que se secaron bajo un sol implacable. Luego, una enfermedad se extendió entre su ganado, dejándolo sin recursos para mantener a su familia. En poco tiempo, lo que había tardado años en construir se perdió. Aún así, Ayub no se quejó. En lugar de culpar a Allah, seguía pronunciando palabras de gratitud. Sabía que todo lo que tenía provenía de Dios, y que si Él lo había permitido, había un propósito detrás. La prueba, sin embargo, no terminó ahí. Poco después, una tragedia aún más dolorosa golpeó su vida: la pérdida de sus hijos. El dolor de un padre que entierra a sus propios hijos es indescriptible, pero Ayub soportó en silencio, confiando en que Alá sabía lo que hacía. Finalmente, la última prueba llegó en forma de enfermedad. Su cuerpo entero fue cubierto de llagas dolorosas. Su fuerza se desvanecía día a día, hasta el punto de no poder valerse por sí mismo. La gente que antes lo respetaba comenzó a alejarse. Algunos lo veían como un hombre maldito. Otros pensaban que su desgracia era castigo por algún pecado oculto. En medio de todo ese abandono, solo una persona permaneció a su lado: su esposa. Ella lo cuidaba, le traía alimento cuando podía y lo consolaba en las noches de dolor. Su lealtad fue tan grande como la fe de Ayub. En el Corán, en la Sura Sad, versículo 41, encontramos su súplica: El demonio me ha infligido fatiga y sufrimiento. Con estas palabras, Ayub reconocía su dolor, pero no su derrota. No pedía quejarse, sino que pedía fuerza y alivio, siempre manteniendo su fe intacta. Pasaron los años. La paciencia de Ayub se convirtió en un ejemplo para los ángeles y para toda la humanidad. Finalmente, Allah respondió a sus oraciones y le reveló: Golpea con tu pie y brotará agua fresca para lavarte y beber. Ayub obedeció, y al hacerlo, el suelo se abrió y comenzó a brotar agua pura y cristalina. Se lavó con ella, bebió de su frescura, y su cuerpo fue sanado por completo.
Su piel se volvió tan sana como antes, su fuerza regresó y pronto sus tierras, su ganado y su familia le fueron devueltos multiplicados. Esta no fue solo una curación física, fue un mensaje profundo. Las pruebas son temporales, pero la fe y la paciencia pueden llevarnos a una recompensa más grande que la que imaginamos. Tras su curación y la devolución de sus bienes, el nombre de Ayub comenzó a transmitirse de generación en generación. No fue recordado por la riqueza que alguna vez tuvo, ni por la tragedia que soportó, sino por su inquebrantable paciencia. Su historia se convirtió en una lección viva para su pueblo, que la verdadera grandeza no se mide en posesiones, sino en la capacidad de mantener el corazón firme cuando todo parece perdido. Incluso hoy, los creyentes al leer su relato en el Corán encuentran inspiración para sobrellevar enfermedades, pérdidas y dificultades cotidianas. La vida de Ayub nos enseña varias verdades universales, que las pruebas son temporales, pero la fe puede ser eterna, que incluso cuando todos nos abandonan, Allah nunca lo hace, que la gratitud, tanto en la abundancia como en la escasez, es una de las formas más puras de adoración. En un tiempo donde muchos buscan recompensas rápidas y soluciones inmediatas, Ayub nos recuerda que la paciencia puede transformar incluso la mayor desgracia en bendición. Su vida no fue una derrota, sino un triunfo que quedó inscrito en el Corán como ejemplo para toda la humanidad. Así, la historia de Ayub se cierra con una verdad luminosa, que el sufrimiento puede ser profundo, pero más grande aún es la misericordia de Allah. Un hombre que lo perdió todo, pero jamás perdió la esperanza. Un profeta cuya fe sigue guiando corazones hasta hoy. Entre las páginas del Corán se encuentran relatos que nos hablan de paciencia, fe y arrepentimiento. Historias que nos recuerdan que, aun en los momentos de mayor oscuridad, la misericordia de Allah siempre está presente. Hoy conoceremos la historia del profeta Yunus, conocido en otras tradiciones como Jonás. Un hombre que vivió la desesperación en lo más profundo del mar y que nos enseñó que ninguna súplica se pierde cuando se hace con sinceridad. Yunus fue enviado como profeta a la gente de Nínive, una gran ciudad habitada por miles de personas. Su misión era clara: llamar a su pueblo a la adoración sincera de Allah y advertirles de abandonar la idolatría y las injusticias. Sin embargo, su mensaje fue rechazado una y otra vez. La mayoría se burlaba de él, lo ignoraban o lo insultaban. Su corazón se llenaba de frustración, porque deseaba guiarlos hacia la verdad, pero veía cómo persistían en el error. Con el paso del tiempo, Yunus se sintió cansado y en un momento de enojo,
abandonó su pueblo sin esperar la orden de Allah. Yunus viajó hasta la costa y subió a un barco que partía hacia mar abierto. Al principio, el viaje transcurría con calma, pero pronto una tormenta terrible los alcanzó. El barco crujía bajo el peso de las olas, y la tripulación, temiendo naufragar, decidió que debían aligerar la carga. Lanzaron cofres, mercancías y provisiones al agua, pero la tormenta no cesaba. Según la costumbre, pensaron que uno de los pasajeros era la causa del infortunio y decidieron echar suertes para saber quién debía ser arrojado al mar. El nombre que salió fue el de Yunus. 3 veces repitieron el sorteo y 3 veces su nombre fue señalado. Yunus entendió entonces que aquello era parte del plan de Allah. Mientras la tormenta sacudía con fuerza el barco, Yunus reflexionaba en silencio. Recordaba cómo había dejado atrás a su pueblo en un momento de enojo, sin esperar la guía de Allah. Sentía el peso de la responsabilidad en su corazón. No era solo un viajero en ese barco, era un mensajero con una misión que había abandonado. Esa sensación lo acompañaba mientras los tripulantes echaban suertes, y cada vez que su nombre salía, entendía que no era azar. Era el decreto de su Señor que le recordaba que nadie puede huir del destino marcado por Allah. Fue arrojado al mar, y las olas lo cubrieron como montañas. En ese instante, Allah envió una gran criatura del mar que lo tragó entero. Dentro del vientre de la ballena, Yunus se encontró rodeado por la oscuridad de la noche, la del mar y la del propio vientre del animal. No podía moverse, no podía escapar. Allí comprendió que había actuado con apresuramiento al abandonar a su pueblo sin permiso de Allah. Y desde lo más profundo, elevó una súplica que hasta hoy es recordada por los creyentes. La ilaha illa anta, subhanaka, inna kuntu minaz zalimin. No hay más Dios que tú, gloria a ti. En verdad, yo fui de los injustos. El Corán nos dice que si no hubiera sido de los que glorificaban a Allah, habría permanecido en el vientre de la ballena hasta el día de la resurrección. Pero Allah, en su infinita misericordia, escuchó la súplica de su siervo. Entonces, Allah ordenó a la ballena que liberara a Yunus en la orilla del mar. Exhausto, cayó en tierra firme, pero su cuerpo estaba débil, cubierto de heridas y sin fuerzas para levantarse. Entonces Allah hizo crecer sobre él una planta de hojas anchas y frutos, para darle sombra y alimento. Allí se recuperó, protegido por la gracia divina. Cuando recobró su salud, Allah le ordenó regresar a su pueblo, y cuando lo hizo, encontró algo sorprendente. Los habitantes de Nínive, al ver las señales del castigo, habían reflexionado y arrepentido de corazón. Así, Allah aceptó su arrepentimiento y los perdonó. Durante los días en que Yunus reposaba bajo la sombra de la planta, su corazón se llenó de humildad y gratitud. No solo había sido salvado de la muerte, sino que había recibido una segunda oportunidad para cumplir con su misión. Ese tiempo de descanso fue también un tiempo de reflexión. Comprendió que la paciencia no es solo soportar la dificultad, sino confiar en que la ayuda de Allah
llega en el momento preciso. Cada hoja que lo cubría y cada fruto que lo alimentaba eran un recordatorio de que la misericordia divina nunca se interrumpe. La historia de Yunus nos recuerda que incluso los profetas, elegidos por Allah, podían cometer errores humanos. Pero lo que distingue a Yunus fue su capacidad de reconocerlo con humildad y regresar a su Señor en arrepentimiento sincero. Nos enseña que nunca es tarde para volver a Allah, que ninguna súplica es pequeña y que incluso en la oscuridad más profunda, Allah escucha a quienes claman con sinceridad. Su dúa es uno de los más poderosos para pedir ayuda en momentos de angustia, y millones de musulmanes lo repiten hasta hoy en sus oraciones. También aprendemos que la súplica de Yunus no fue larga ni complicada. Fue breve, sincera y cargada de reconocimiento. Reconocer a Allah como el único, exaltarlo y admitir la propia falta. Esto nos muestra que no es necesario adornar nuestras palabras para ser escuchados. Lo importante es la sinceridad del corazón. Y así, la oración de un hombre perdido en las profundidades del mar se convirtió en un legado eterno que millones de creyentes repiten hasta hoy, encontrando en ella consuelo y esperanza en sus propias pruebas. La vida de Yunus es un faro de esperanza para todo creyente. Nos enseña que Alá es compasivo, que perdona a quien se arrepiente y que siempre abre una puerta, incluso en los momentos en los que todo parece perdido. Así, el relato de Yunus sigue vivo, recordándonos que la paciencia, el arrepentimiento y la súplica sincera son llaves para la misericordia de Allah. En el Corán, el profeta que más veces es mencionado por su nombre es Musa. La paz sea con él. Su historia atraviesa etapas de fe, desafío, esperanza y liberación, y está llena de señales y enseñanzas para toda la humanidad. De niño perseguido, pasó a ser mensajero elegido de Allah, enfrentándose a uno de los gobernantes más poderosos de la historia, el faraón. Hoy recorreremos su vida y las lecciones que nos dejó. El faraón temía que los hijos de Israel crecieran y desafiaran su poder. Ordenó que todos los recién nacidos varones fueran asesinados. En medio de ese decreto, Musa nació. Su madre, angustiada, recibió una inspiración de Allah: amamantarlo, colocarlo en una cesta y dejarlo en el río, asegurándole que sería protegido y devuelto a ella. El río lo condujo al palacio del faraón, donde su esposa lo encontró, y conmovida, pidió conservarlo como hijo adoptivo. Así Musa creció en la casa de su enemigo, pero bajo la vigilancia de Allah. Y en un giro divino, su propia madre fue elegida para ser su nodriza, recuperando a su hijo con seguridad. Ya adulto, Musa sentía el sufrimiento de su pueblo, esclavizado bajo el faraón. Un día,
encontró a un israelita peleando con un egipcio. Intervino en defensa del oprimido, pero en el forcejeo golpeó al egipcio causando su muerte. Arrepentido, clamó a Alá: Señor mío, en verdad me he hecho daño a mí mismo, perdóname. Y Alá lo perdonó. Aún así, al día siguiente, volvió a encontrarse con el mismo israelita, pidiéndole ayuda en otra disputa. Musa comprendió entonces que estaba actuando sin sabiduría y decidió apartarse. Pero el incidente ya había llegado a oídos del faraón, que planeaba su captura. Un hombre le advirtió, y Musa huyó apresuradamente hacia Madián. En Madián, Musa llegó exhausto. Allí encontró a dos jóvenes que esperaban para dar agua a sus rebaños, pero no podían acercarse por los demás pastores. Musa las ayudó con bondad, y después se refugió bajo la sombra de un árbol, elevando una súplica. Señor mío, en verdad necesito cualquier bien que quieras enviarme. Su acción no pasó desapercibida. Las jóvenes hablaron de él a su padre, un hombre sabio que lo invitó a su hogar. Musa fue acogido, trabajó para él durante años y se casó con una de sus hijas. Fue un tiempo de humildad, aprendizaje y preparación para la misión que le esperaba. Mientras viajaba con su familia, Musa vio un fuego en la montaña y se acercó para traer una chispa. Allí Alá lo llamó directamente. Oh Musa, en verdad yo soy Alá. No hay Dios sino yo. Adórame y establece la oración para recordarme. Alá le concedió dos señales: su bastón que se convertía en serpiente viva y su mano que brillaba con una luz intensa. Con ellas debía regresar a Egipto para enfrentarse al faraón y liberar a los hijos de Israel. Musa pidió que su hermano Harún lo acompañara, y Alá aceptó su súplica. Musa habló ante el faraón con firmeza. Deja marchar a los hijos de Israel. El faraón, altivo, pidió una prueba. Musa lanzó su bastón y éste se convirtió en serpiente real. Los magos del faraón intentaron replicarlo con trucos, pero cuando vieron que el bastón de Musa devoraba lo suyo, se postraron reconociendo la verdad. Creemos en el Señor de Musa y Harún. El faraón, enfurecido, los castigó y endureció su opresión. Entonces Alá envió plagas y señales sucesivas. El agua del Nilo, convertida en sangre, ranas, piojos, enjambres de langostas y tinieblas que cubrieron la tierra. Cada vez que el faraón pedía a Musa que intercediera para detenerlas, prometía liberar al pueblo. Pero apenas cesaba la plaga, rompía su promesa. Finalmente, Alá ordenó a Musa sacar a su pueblo de Egipto. En la oscuridad de la noche, caminaron hacia el mar, mientras el faraón los perseguía con su ejército. Cuando los hijos de Israel vieron el mar frente a ellos y al ejército detrás, gritaron desesperados. Pero Musa respondió con firmeza: Mi Señor está conmigo, Él me guiará. Alá le ordenó golpear el mar con su bastón y las aguas se abrieron formando un camino seguro. Los israelitas cruzaron
mientras el faraón y sus tropas lo siguieron. Cuando todos estuvieron dentro, el mar se cerró, ahogando al faraón y a su ejército. Así, Allah liberó a su pueblo con un milagro inolvidable. Musa fue llamado por Allah al monte Sinaí durante 40 noches, donde recibió la Torá como guía para su pueblo. Pero durante su ausencia, parte de los israelitas cayeron en la idolatría del becerro de oro. Al regresar, Musa se indignó profundamente, pero entendió que su misión no era solo mostrar milagros, sino educar y guiar con paciencia. Su perseverancia mostró que la verdadera reforma toma tiempo, esfuerzo y fe constante. La historia de Musa nos enseña que Allah protege a quienes confían en él, incluso en las situaciones más imposibles. De niño en una cesta en el río, a profeta que desafió al faraón y condujo a su pueblo hacia la libertad. Musa es ejemplo de fe, paciencia y valentía. Su vida es recordada en múltiples suras del Corán, recordándonos que el poder de Allah es absoluto y que la esperanza nunca debe perderse. Entre todos los profetas mencionados en el Corán, Ibrahim, conocido en otras tradiciones como Abraham, ocupa un lugar especial. Fue llamado Jalilullah, el amigo íntimo de Allah. Su vida no fue un camino fácil. Enfrentó a su propia familia, a su pueblo y a poderosos reyes. Pasó por pruebas que casi ningún ser humano podría soportar. Y aún así, su fe permaneció intacta. Hoy conoceremos con detalle su historia. La del hombre que desafió a los ídolos, que fue arrojado al fuego, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, y que levantó la primera casa de adoración a Allah, la Kaaba. Ibrahim nació en una sociedad dominada por la idolatría. Su propio padre, Azar, fabricaba estatuas de piedra y madera que eran adoradas como dioses. En su hogar y en su ciudad, todos se inclinaban ante figuras que no podían hablar ni moverse. Pero desde niño, Ibrahim tuvo un corazón inquieto. Observaba el cielo y la naturaleza con asombro y preguntaba: ¿cómo pueden estas figuras creadas por el hombre ser divinas? Una noche contempló las estrellas y pensó: Este debe ser mi Señor. Pero al verlas desaparecer, comprendió que no podían serlo. Más tarde miró la luna, más brillante, pero también la vio ocultarse. Finalmente el sol, el astro más grande, también desapareció al anochecer. Entonces Ibrahim proclamó: No adoro a los que desaparecen. Yo adoro al Creador de los cielos y la tierra, quien me guía. Este momento marcó el inicio de su camino, la búsqueda de la verdad en medio de la oscuridad de la idolatría.
Ibrahim no pudo callar lo que había descubierto. Se dirigió a su padre con respeto. Oh padre, ¿por qué adoras lo que no oye ni ve, lo que no puede beneficiarte en nada? Su padre respondió con dureza. ¿Acaso rechazas a mis dioses, Ibrahim? Si no dejas esto, te expulsaré y nunca más podrás volver a mí. Pero Ibrahim no se rindió. Salió al pueblo y les preguntó: Adoraréis lo que vosotros mismos esculpís, siendo que Alá es quien os creó a vosotros y a lo que hacéis. La gente se burlaba de él. Algunos lo llamaban loco, otros insolente. Pero su voz se hizo fuerte, como la de un profeta que no teme más que a su Señor. Un día, cuando su pueblo se marchó para celebrar una festividad, Ibrahim vio la oportunidad de demostrarles la falsedad de su adoración. Entró en el templo repleto de estatuas y con un hacha en mano destruyó a casi todas, salvo la más grande. Colocó el arma en su cuello y salió. Cuando la gente volvió, quedó horrorizada. ¿Quién ha hecho esto con nuestros dioses?, preguntaron. Se acordaron de Ibrahim y lo llamaron. Él, con calma, respondió: Preguntadle al mayor de ellos, él fue quien lo hizo. Si de verdad son dioses, deberían poder hablar y defenderse. El pueblo quedó sin palabras. Sabían que sus ídolos no podían responder. Era la verdad evidente frente a ellos. Pero en lugar de aceptarla, se llenaron de rabia y juraron vengarse. Decidieron castigar a Ibrahim de la manera más cruel. Construyeron una hoguera tan inmensa que las llamas se elevaban hasta el cielo. El calor era tan intenso que nadie podía acercarse. Para lanzarlo, lo colocaron en una catapulta. Todo el pueblo se reunió para presenciar el castigo del hombre que había desafiado a sus dioses. Pero en el instante en que Ibrahim fue arrojado al fuego, Allah ordenó: Oh fuego, sé frescor y paz para Ibrahim. Las llamas que debían consumirlo se convirtieron en frescura y seguridad. Cuando salió ileso, ante la mirada de todos, fue un signo claro del poder de Allah. Aún así, muchos persistieron en su incredulidad, demostrando que la fe no depende de los milagros, sino del corazón que busca la verdad. Tras estos sucesos, Ibrahim recibió la orden de emigrar. Dejó su tierra natal y viajó acompañado de su fe y de los pocos que creían en él. En sus viajes se enfrentó a reyes soberbios, como Nimrod, quien afirmaba tener poder sobre la vida y la muerte. Ibrahim lo desafió diciendo: Mi Señor da la vida y da la muerte. Haz tú lo mismo. El rey, para aparentar, ordenó matar a un prisionero y liberar a otro, diciendo: He dado la muerte y la vida. Pero Ibrahim replicó: Alá hace que el sol salga por el este. Haz tú que salga por el oeste. El rey quedó completamente enmudecido. Así, Ibrahim no solo fue un profeta, sino también un hombre que derrotó con argumentos claros a los poderosos de su tiempo.
Con el paso de los años, Allah bendijo a Ibrahim con 2 hijos, Ismail e Ishaq. Pero con Ismail vino la prueba más difícil. Ibrahim soñó que debía sacrificarlo. Al contarle la visión, Ismail, aún siendo joven, respondió: Padre mío, haz lo que se te ordena. Si Allah quiere, me encontrarás entre los pacientes. Padre e hijo caminaron juntos hasta el lugar del sacrificio. Ibrahim colocó a Ismail sobre el suelo, con el corazón temblando, pero decidido a obedecer. En el instante en que iba a cumplir la orden, Allah lo detuvo. Has cumplido la visión. En lugar de su hijo, fue enviado un cordero como sustituto. Este acto fue una demostración suprema de fe y obediencia. Hasta hoy, millones de musulmanes recuerdan esta prueba en la festividad del Eid al-Adha. Tiempo después, Ibrahim recibió otro mandato. Junto a su hijo Ismail, debía levantar la primera casa de adoración en la tierra. En medio del desierto, piedra sobre piedra, padre e hijo levantaron los muros de la Kaaba mientras suplicaban: Oh Señor, acepta esto de nosotros. Haz que seamos sumisos a ti y de nuestra descendencia una nación sometida a tu voluntad. La Kaaba se convirtió en el centro de la fe, y hasta el día de hoy, millones de peregrinos de todo el mundo viajan a circunvalarla en obediencia al legado de Ibrahim. La historia de Ibrahim no es solo un relato antiguo, es una lección eterna. Fue hijo que cuestionó a su padre, hombre que enfrentó a su pueblo, creyente que estuvo dispuesto a sacrificar lo más amado y profeta que construyó el centro de la fe. Por eso el Corán lo describe como ummah, una nación en sí mismo, un ejemplo vivo de fe, paciencia y entrega total a Allah. A lo largo del Corán se repite una enseñanza. Allah envió profetas a todos los pueblos para guiarlos hacia la verdad. Uno de los más recordados es Nuh, conocido como Noé en otras tradiciones. Su historia es un relato de perseverancia, paciencia y fe frente al rechazo de su pueblo. Hoy recorreremos su vida, desde el inicio de su misión hasta el momento en que las aguas cubrieron la tierra y Allah protegió a quienes creyeron. El Corán nos dice que Nuh fue enviado a un pueblo que había caído en la idolatría. En lugar de adorar a Allah, el único, habían inventado dioses falsos y levantado estatuas que llamaban con nombres como Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq y Nasr. No era solo un problema religioso. Su idolatría les llevó también a la corrupción. Algunos oprimían a los débiles, otros se entregaban a la injusticia y la arrogancia. Fue en ese ambiente que Allah eligió a Nuh como profeta, para recordarles el camino de la verdad.
Nuh se levantó entre ellos y les dijo: Oh pueblo mío, adorad solo a Alá. No tenéis otro Dios fuera de él. Temo para vosotros el castigo de un día terrible. Durante años insistió en su mensaje. Les hablaba en público y en privado, de día y de noche. Les advertía con firmeza, pero también con ternura. Les decía que si se arrepentían, Alá les perdonaría y aumentaría sus bendiciones. Pero la mayoría lo rechazaba. Se burlaban de él, lo llamaban mentiroso, lo trataban como a un anciano loco. Algunos incluso se tapaban los oídos o se cubrían con sus ropas para no escucharlo. El Corán nos muestra la desesperación de Nuh cuando dice: Mi Señor, llamé a mi pueblo noche y día, pero mi llamado solo aumentó su rechazo. La misión de Nuh no fue corta. Según el Corán, predicó a su pueblo durante 950 años. Generación tras generación, él repetía el mismo mensaje, y generación tras generación, su pueblo persistía en la incredulidad. Algunos pocos creyeron y lo acompañaron en la fe, pero la gran mayoría se mantenía en la arrogancia. Los líderes del pueblo decían: Solo te siguen los más humildes y pobres. ¿Cómo vamos a aceptar un mensaje en compañía de ellos? Así despreciaban a los creyentes y rechazaban a Nuh, porque esperaban que la verdad viniera adornada de poder y riquezas. Pero él permaneció firme. Sabía que la guía viene solo de Alá, y que su deber era transmitir el mensaje sin rendirse. Con el paso de los siglos, Nuh elevó una súplica a Alá. Mi Señor, no dejes en la tierra a ningún incrédulo, pues si los dejas, extraviarán a tus siervos y no engendrarán más que pecadores e incrédulos. Estas palabras no eran fruto de ira personal, sino de la certeza de que su pueblo ya no cambiaría. Después de casi un milenio de esfuerzo, Nuh entregó su dolor a Alá y esperó su decisión. Entonces, Alá reveló que ya nadie más de su pueblo creería, salvo los que ya habían creído, y le ordenó preparar un arca, un barco enorme que sería la salvación para él, su familia y los creyentes. Guiado por Alá, Nuh comenzó a construir el arca en tierra firme. Era un trabajo titánico que llamaba la atención de todos. Los incrédulos se burlaban y decían: ¿Qué haces construyendo un barco en medio del desierto? Se reían de él cada día y él les respondía: Si os burláis de nosotros, nosotros nos burlaremos de vosotros como os burláis ahora. El arca avanzaba poco a poco, hasta convertirse en una embarcación gigantesca, preparada para resistir lo que estaba por venir. Mientras tanto, Nuh reunía parejas de animales y cuidaba de la pequeña comunidad de creyentes que le había seguido. Finalmente, llegó el decreto de Alá. El cielo se abrió con lluvias torrenciales, y de la tierra brotaron manantiales.
Las aguas comenzaron a subir hasta cubrir casas y montañas. El arca, bajo la protección divina, se alzó sobre las olas. Dentro viajaban Nuh, los creyentes y los animales que Allah había dispuesto. Una de las escenas más conmovedoras fue la de su propio hijo, que se negó a creer. Nuh le llamó desde el arca: Sube con nosotros y no estés con los incrédulos. Pero su hijo respondió: Me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua. Nuh le advirtió: Hoy no hay protección contra el decreto de Allah, salvo para quien Él tenga misericordia. Y entonces una ola los separó, y su hijo fue de los ahogados. Esto muestra que la salvación no depende de lazos familiares, sino de la fe sincera. Las aguas finalmente retrocedieron, y el arca se posó sobre el monte Judí. Los creyentes descendieron a tierra firme, agradecidos por la misericordia de Allah. Nuh se convirtió en padre de generaciones, y su historia quedó grabada como una advertencia para los incrédulos y como un ejemplo de paciencia y confianza para los creyentes. El Corán recuerda a Nuh como un siervo agradecido, perseverante y paciente, alguien que nunca abandonó su misión, aunque el mundo entero pareciera en su contra. La historia de Nuh nos enseña que la fe no se mide por la cantidad de seguidores, sino por la sinceridad y la perseverancia. Nos recuerda que Allah no olvida las súplicas y que cuando todo parece perdido, su auxilio puede llegar de la manera más inesperada. Nuh es símbolo de paciencia y esperanza, y su relato sigue vivo en el Corán como guía para todos los creyentes hasta el fin de los tiempos. En las vastas extensiones del desierto de Arabia, donde el viento sopla incansable y las dunas parecen no tener fin, existió una civilización orgullosa y poderosa. Sus gentes eran conocidas por su fuerza, por sus construcciones imponentes y por la seguridad con la que caminaban, convencidos de que nada ni nadie podría doblegarlos. Allí, en medio de esta prosperidad y arrogancia, apareció un hombre sencillo, pero con un mensaje trascendental. Su nombre era Hud, y fue enviado por Alá para guiar a su pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Hoy conoceremos la historia del pueblo de Ad, un pueblo que se creyó eterno, pero que terminó siendo borrado por el viento. El pueblo de Ad habitaba en una región llamada Al-Ahqaf, un lugar de dunas interminables y valles fértiles donde florecía la agricultura. Eran comerciantes, pastores y constructores, conocidos por levantar torres y columnas tan altas que su ciudad llegó a ser llamada Hiram, la ciudad de las columnas.
Se decía que eran de gran estatura y fuerza física. Su complexión imponente los hacía sentirse superiores a cualquier otra nación. Vivían en tiendas y en palacios, alternando la vida nómada con la urbana, y sus caravanas cruzaban el desierto cargadas de riquezas. Pero junto con esa fuerza y prosperidad vino el orgullo. En lugar de agradecer a Allah, comenzaron a adorar a ídolos hechos de piedra y madera. Construían monumentos no para honrar a su creador, sino para mostrar su poder y competir entre ellos. Ellos mismos proclamaban: ¿Quién puede ser más fuerte que nosotros? Y en esa frase se resumía su error. Creían que el poder humano era eterno. Allá, en su infinita misericordia, no destruye a un pueblo sin antes enviarle una advertencia. Por eso eligió a Hud, un hombre de la misma tribu, conocido por su honestidad, rectitud y sabiduría. Hud se levantó entre ellos y les dijo con firmeza, pero con compasión: Oh pueblo mío, adorad a Alá, pues no tenéis a ningún otro Dios fuera de Él. Él es quien os creó, quien os dio fuerza y os multiplicó. ¿Acaso no vais a temerle? Su mensaje era claro: dejar la idolatría, abandonar la arrogancia y vivir con justicia. Hud no pedía riquezas ni reconocimiento. Su recompensa estaba solo en Allah. Pero sus palabras chocaron con el orgullo del pueblo. Los líderes, acostumbrados a ser obedecidos, se burlaban. Hud, has perdido la razón. Uno de los nuestros viene a decirnos que dejemos a nuestros dioses. ¿Por qué habríamos de escucharte? Otros lo acusaban de mentiroso, de buscar poder, incluso de estar poseído. Sin embargo, Hud respondía con paciencia: No busco nada para mí. Mi recompensa está con Allah. Yo os transmito lo que se me ha encomendado y os aconsejo con sinceridad. Con el paso de los años, las burlas crecieron. El pueblo se jactaba de su fuerza, convencidos de que ninguna desgracia podría alcanzarlos. Decían: ¿Acaso has venido a quitarnos a nuestros dioses? ¿Quieres que abandonemos lo que nuestros padres adoraban? Tráenos el castigo que nos prometes, si eres sincero. Hud insistía una y otra vez: No confundáis la abundancia con el favor. Allah os ha dado todo esto para probar vuestra gratitud, no para alimentar vuestro orgullo. El castigo de vuestro Señor caerá sobre vosotros si persistís. ¿Acaso habéis olvidado cómo Allah destruyó a pueblos anteriores? Pero la mayoría lo ignoraba. Solo un pequeño grupo de humildes creyó en él, mientras que la mayoría seguía con su arrogancia. Para ellos, las riquezas, las tierras fértiles y la fuerza de sus cuerpos eran prueba de que estaban en lo correcto. No comprendían que aquello era una prueba y no una garantía. Pasó el tiempo, y Allah retuvo la lluvia sobre ellos. El primer signo fue la sequía. Sus campos comenzaron a secarse, sus cosechas se perdieron, el ganado empezó a morir y la desesperación se extendió. Hud les recordó: Este es el aviso. Volved a Allah antes de que sea demasiado tarde. Pero en lugar de volver a Allah,
acudieron a sus ídolos y líderes corruptos. Finalmente, un día, vieron una nube oscura aproximarse desde el horizonte. Creyeron que era lluvia y celebraron. Por fin agua para nuestras tierras. Pero Hud les advirtió: Esa nube no trae misericordia, sino el castigo que habéis pedido. De repente, un viento violento comenzó a soplar. No era un viento normal, sino una tormenta imparable enviada por Allah. Durante 7 noches y 8 días consecutivos, el viento arrasó con todo. Derribó sus palacios, arrancó árboles de raíz y lanzó a la gente por los aires como si fueran hojas secas. El rugido del viento era ensordecedor. Nadie podía dormir. Nadie podía refugiarse. El aire mismo parecía un enemigo invisible. El pueblo que se creía invencible quedó reducido a cadáveres. El Corán describe que los de Ad caían como troncos huecos, esparcidos por la tierra. Su grandeza no sirvió de nada. Fueron borrados del mapa, como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, Hud y los creyentes habían sido apartados por Allah. Ellos se refugiaron, y el viento destructor no los tocó. Cuando todo terminó, Hud miró las ruinas de su pueblo. La ciudad que un día estuvo llena de orgullo y soberbia, ahora era un desierto silencioso. Con humildad, Hud agradeció a Alá por salvar a quienes habían creído y aceptó con tristeza el destino de los demás. El pueblo de Ad, que se creyó eterno, quedó reducido a polvo. La historia de Hud y el pueblo de Ad no es solo un relato antiguo, es un recordatorio para toda la humanidad. El orgullo y la arrogancia ciegan al ser humano. El poder, las riquezas, las construcciones, todo puede desaparecer en un instante si olvidamos a aquel que nos creó. Hud, en cambio, es ejemplo de paciencia, firmeza y fe inquebrantable. Su misión es un recordatorio eterno. Ningún poder humano puede desafiar la voluntad de Allah. Su mensaje sigue vigente hoy. El verdadero poder no está en lo que acumulamos, sino en reconocer a Allah y vivir con gratitud y humildad. El pueblo de Ad tenía todo lo que podía desear, pero olvidaron al Creador. Su soberbia los llevó a la ruina. En medio de las montañas del desierto de Arabia, donde el sol golpea sin piedad y las rocas parecen eternas, se levantó una de las civilizaciones más poderosas de su tiempo. Un pueblo que supo dominar la tierra y la piedra, que tallaba casas en los acantilados y se jactaba de su fuerza y riquezas. Ese pueblo fue Tamud, y entre ellos Allah envió a un profeta, Salih, para guiarlos hacia la verdad. Pero la arrogancia y la rebeldía
los llevaron a rechazar el mensaje, hasta que un signo extraordinario, la aparición de una camella milagrosa, se convirtió en la prueba de su destino. Hoy conoceremos la historia de Salih y el pueblo de Tamud, una historia de orgullo, milagros y destrucción, que aún resuena como advertencia para la humanidad. Tamud era una civilización asentada en Al-Hijr, entre el Hiyaz y el Sham. Allí el desierto se mezcla con valles fértiles y las montañas ofrecen refugio natural. Eran maestros de la piedra. Tallaban casas directamente en las laderas de las montañas. Palacios firmes, frescos en verano y seguros en invierno. A su lado cultivaban tierras fértiles y criaban ganado. Sus caravanas cruzaban el desierto cargadas de perfumes, dátiles y mercancías. Pero con la abundancia vino el orgullo. Tamud empezó a creer que sus construcciones los hacían eternos, que nada podía destruirlos. Al igual que el pueblo de Ad antes que ellos, comenzaron a decir con arrogancia: ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién puede ser más fuerte que nosotros? Su prosperidad no les condujo a la gratitud, sino a la idolatría. Abandonaron la adoración al Creador y se volcaron en imágenes de piedra y madera, ídolos que ellos mismos fabricaban. Alá, en su misericordia, no destruye a un pueblo sin antes enviarle un mensajero. Para Tamud, eligió a uno de los suyos, Salih. Salih era respetado, sabio, conocido por su integridad y justicia. Por eso su mensaje sorprendió a muchos. Les dijo: «Oh pueblo mío, adorad únicamente a Alá, pues no tenéis otro Dios fuera de Él. Él os creó de la tierra y os ha establecido en ella. Pedidle perdón, volveos a Él, y Él aumentará vuestra provisión». Su llamado era claro: dejar la idolatría, vivir con justicia y recordar que toda fuerza proviene de Alá. Pero la respuesta de los líderes fue de burla. Salih, antes confiábamos en ti. Teníamos esperanza en tu sabiduría, pero ahora, ¿pretendes que abandonemos lo que nuestros padres adoraban? ¿Quieres que renunciemos a nuestros dioses por lo que dices? Algunos lo acusaron de mentiroso. Otros decían que estaba poseído. Otros más lo veían como un traidor a la tradición. Pero Salih insistía con paciencia. «No pido nada para mí. Mi recompensa está con Allah. Solo os transmito el mensaje que me fue encomendado». El pueblo de Tamud no se conformó con palabras. Exigieron pruebas. Si eres de verdad un mensajero, haz que de esta roca salga un milagro, una camella, viva y fuerte. Y Alá, en su sabiduría, les concedió lo que pedían. Ante los ojos de todos, una gran roca se resquebrajó, y de ella emergió una camella imponente, distinta a todas. Era la camella de Alá, un signo claro de su poder. Salih les advirtió: «Esta camella es una prueba para vosotros. Dejadla libre, que beba en el río un día y vosotros otro. No le hagáis daño, pues si lo hacéis,
el castigo de Alá caerá sobre vosotros. El milagro fue evidente. Algunos, con corazones humildes, creyeron. Pero para los arrogantes, la camella se convirtió en un problema. ¿Por qué debía ese animal tener derecho al agua? ¿Por qué un profeta debía imponerse sobre ellos? Al principio, la camella pastaba tranquila, bebía del agua y daba leche en abundancia para todos. Era un recordatorio viviente del poder de Alá. Pero pronto los incrédulos se cansaron. Decían: La camella nos quita recursos. Si seguimos a Salih, perderemos nuestra autoridad. Debemos deshacernos de ella. Un grupo de conspiradores tramó matarla. Con arrogancia, pensaron que eliminar la señal eliminaría también el mensaje. Finalmente, la camella fue asesinada. Su grito resonó en el valle y el pueblo se sintió victorioso. Entonces dijeron a Salih con desafío: Bien, tráenos el castigo que nos prometiste, si eres de verdad un mensajero. Cuando Salih supo lo ocurrido, se llenó de tristeza. Les dijo con firmeza: Disfrutad en vuestras casas por 3 días. Ese será vuestro plazo. Luego el castigo de Alá caerá sobre vosotros. Pero en lugar de arrepentirse, los incrédulos rieron aún más. Algunos incluso planearon asesinar a Salih y a su familia, para acabar con todo rastro de su mensaje. Sin embargo, Alá protegió a su profeta y a los creyentes. Tres días después, el castigo llegó. El Corán describe que un grito terrible, acompañado de un terremoto devastador, arrasó con todo. Las montañas retumbaron, las casas excavadas se desplomaron, y los poderosos de Tamud quedaron inmóviles, caídos en sus palacios. El pueblo que se creía eterno desapareció en un instante. La civilización que tallaba la roca fue reducida a ruinas, ejemplo para quienes vinieran después. Mientras tanto, Salih y los pocos que creyeron en él fueron salvados. Miraron con tristeza las ruinas de su pueblo. Salih les dijo: Os transmití el mensaje de mi Señor y os aconsejé con sinceridad, pero no amáis a los sinceros consejeros. Con el corazón lleno de gratitud a Allah, siguieron adelante, dejando atrás un pueblo que ya no existía. La historia de Salih y Tamud no es solo un relato del pasado, es un recordatorio eterno. La fuerza y las riquezas no garantizan seguridad. Los milagros no sirven si los corazones están endurecidos. La soberbia destruye, la fe salva. Hoy, las ruinas de Tamud todavía pueden verse en Al-Hijr, como testigos silenciosos de un pueblo que lo tuvo todo, pero lo perdió todo por olvidar a Allah.
Entre las páginas del Corán encontramos historias que no solo relatan hechos del pasado, sino advertencias y lecciones para toda la humanidad. Hoy conoceremos a Lut, sobrino del profeta Ibrahim, un hombre que fue enviado a un pueblo sumido en la corrupción y el pecado. Su historia es un llamado eterno a la pureza, a la justicia y a recordar que Allah observa todo lo que hacemos. Lut vivió en la época de Ibrahim. Junto a él, aprendió la fe en Allah y la importancia de mantenerse firme en la verdad, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en contra. Allah lo eligió como profeta y lo envió a una tierra fértil, llena de ciudades florecientes, situadas en la región que hoy conocemos como el Mar Muerto. Allí, Lut fue encargado de guiar a un pueblo que había caído en prácticas vergonzosas, jamás vistas antes en la humanidad. Su misión era clara: advertirles, corregirlos y guiarlos hacia la adoración de Allah y la vida recta. El pueblo de Lut se había apartado no solo de la adoración a Allah, sino de los valores humanos más básicos. Eran conocidos por su violencia, por asaltar viajeros en los caminos, por corromper a los más débiles y por practicar actos indecentes de manera pública y desvergonzada. Allah menciona en el Corán que fueron los primeros en cometer prácticas contrarias a la naturaleza que Allah estableció para los seres humanos. Su corrupción no era solo moral, sino social. Habían normalizado la injusticia, la inmoralidad y el desprecio hacia cualquiera que intentara corregirlos. En medio de ese ambiente, Lut se levantó como un faro de advertencia, pero pocos lo escucharon. Con firmeza, Lut les decía: ¿acaso cometéis esa indecencia que nadie en la humanidad había cometido antes que vosotros? ¿Os acercáis a los hombres con deseo en lugar de a las mujeres? Sois un pueblo transgresor. Pero ellos respondían con burla y arrogancia: Expulsa a Lut y a los que creen con él. Son gente que pretende ser pura. Los líderes de la ciudad veían en Lut una amenaza para sus costumbres. Preferían ridiculizarlo antes que reconocer la verdad. Aún así, Lut permaneció firme, aunque la mayoría de su pueblo lo rechazaba. Ni siquiera su propia esposa compartía su fe. Ella simpatizaba con la corrupción de la ciudad y no se contó entre los creyentes. Una noche, Allah envió a sus ángeles, disfrazados de hombres jóvenes y hermosos, para anunciar a Lut que el fin de su pueblo había llegado. Al verlos llegar, Lut se angustió profundamente. Sabía cómo se comportaban sus vecinos y temía por la seguridad de los visitantes. Pronto, la gente del pueblo se enteró de que Lut recibía a extraños y acudieron en masa, con malas intenciones.
Lut intentó razonar con ellos. Les recordó el camino correcto. Incluso les ofreció a sus hijas en matrimonio, en un intento desesperado de apartarlos del pecado. Pero su pueblo, cegado por la corrupción, no escuchó. Entonces los ángeles revelaron su verdadera identidad. Le dijeron a Lut: No temas ni te angusties. Nosotros somos mensajeros de tu Señor. Ellos no podrán tocarte. Sal con tu familia al amanecer y no mires atrás. Tu esposa quedará atrás, pues es de los incrédulos. Con el amanecer, Lut y los creyentes dejaron la ciudad en silencio. No miraron atrás, confiando en la promesa de Allah. Entonces un estruendo terrible cayó sobre el pueblo. La tierra tembló bajo sus pies y el cielo descargó piedras de arcilla marcadas por Allah. Las ciudades fueron dadas vuelta, arrasadas desde los cimientos. Un lugar que antes era fértil y habitado quedó convertido en un valle muerto, árido, hundido bajo lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. Así terminó el pueblo que había desafiado a Allah y rechazado la advertencia de su profeta. La historia de Lut no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio vivo de lo que ocurre cuando una sociedad normaliza la injusticia y el pecado y ridiculiza a quienes llaman al bien. Nos enseña que la fe verdadera no depende de mayorías, sino de la firmeza del corazón. Lut estuvo casi solo, rechazado incluso por su propia esposa. Pero Allah lo honró y lo salvó. Nos recuerda también que la misericordia y la advertencia de Allah llegan antes que su castigo. Pero cuando un pueblo se aferra a la corrupción y rechaza toda guía, el destino puede ser irreversible. Así, el nombre de Lut permanece como símbolo de resistencia, paciencia y fidelidad a Allah en medio de la adversidad. Estas fueron las historias de 9 profetas relatadas en el Corán, relatos que siguen vivos hoy para recordarnos que la paciencia, la fe y la gratitud son más poderosas que cualquier riqueza o poder. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la segunda parte de esta serie, donde continuaremos con más profetas. Cuéntanos, ¿qué profeta es el más importante para vosotros? Gracias y hasta la próxima.